Y yo lo hago, mis hermanos. Yo sé que no soy yo, sino que todos los siervos que aman al pueblo de Dios y aman al Señor quieren el bien para el pueblo de Dios. Quieren que sean alimentados con pasto fresco. Así que este mensaje no lo traje artificialmente, no lo traje de otro hermano, lo traje directo del cielo. Así que, mis hermanos, tenemos el ejemplo en la Biblia que el Espíritu Santo escribió que había hombres y mujeres que fueron tomados por un poder fuera de lo normal, un poder divino, poder de la gloria de Dios que fluían en ellos al estar en la presencia de Dios. Aquí vemos un joven llamado Samuel. We see a young man named Samuel. This young man was a man. There was a young man that really knew how to minister the heart of God. He was a young man that knew how to walk in holiness, love the Lord with all of his heart. And what impresses me about this young man, lo que me impresiona de este joven, era que él ministraba el corazón del Señor en presencia de Elí. Y Elí era un sacerdote, era un sumo sacerdote, donde dice que era un hombre que tenía costumbre de sacrificar bueyes, de sacrificar animalitos para la gloria del Señor. Pero dice que cuando Elí estaba escaseando de visión, su amor para el Señor estaba escaseando, no estaba cultivando más esta relación íntima con el maestro, ya no estaba en la presencia del Señor. Dice que tomaba los sacrificios, sus hijos lo tomaba como si fuera cualquier cosa. Es decir, que no había reverencia, que no había temor, que no había alguna pasión por las cosas de Dios. Y mis hermanos, el día de hoy, así como en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se movía entre el pueblo de Israel a través de una arca, a través de un santuario, donde construyen ese santuario, déjame decirte, mi querido joven, jovencita, que ahora usted y yo somos portadores de esa gloria, que ahora usted y yo somos portadores de esa unción, que usted y yo somos portadores de la gloria de Dios que nos cubre, la gloria de Dios que nos lleva, la gloria de Dios que nos arrebata, la gloria de Dios que nos lleva de victoria a victoria. Y es ahí, mis hermanos, que David, siervo de Dios, profeta Samuel, Sansón, eran humanos como usted y yo. Como dice un siervo, manéjalo despacio. Eran humanos como usted y yo. No eran superhombres, no eran supermujeres. They were not superman or superwomen. They were normal human beings with flesh and blood, bones and livers and organs and brain and eyes and everything. But within them, upon them, the Spirit of God came upon them. The mighty move of God came upon these simple human beings who adored and loved God, and they tasted the glory of the living God. They tasted what was like to be in the presence of a mighty King, nowhere to be found on this world. You can go to Antarctica, you can go to Africa, you can go any place, but you cannot buy the anointing. You cannot buy the love of God. It is only found in the place of prayer. It is only found in the secret place of the Almighty. I don't know if someone is here. Antes en el Antiguo Testamento la gloria de Dios era accesible a ciertos hombres y mujeres. Escucha bien, accesible a ciertos hombres. No era cualquier hombre que pasaba al lugar santísimo. Y ese hijo del Señor me estaba ministrando. Oh, mi hermano, no cualquiera pasaba en el lugar tan santo. Porque el que pasaba sin darle la gloria al Señor, sin reverencia, dice que los sumos sacerdotes se ponían un cordón. Y si a ese sumo sacerdote estaba en pecado, caía muerto. Y dice que cuando caía muerto tenían que jalar el cuerpo, porque nadie podía entrar en la misma presencia de Dios, porque la presencia de Dios es santo, es puro, es alto. Y sabes quién ahora puede entrar en la presencia de Dios, se llama los redimidos. Y si usted es redimido, usted tiene acceso a la presencia de un Dios vivo y real. You have the access to enter
But that's the only way to enter into the kingdom of God, into the presence of the King, is to live in holiness, is to live in reverence, is to live in integrity, is to live in obedience, is to love the Lord. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, pero estos hombres como David fue tocado por el poder de Dios, yo no fui igual. Cuando Saúl, él fue tocado por el poder de Dios, Samuel lo dijo, el Señor te vio, the Lord has chosen you to be the king. Oh my friend, I don't know what that man was about, but he said it, how am I fit to be king? I'm not fit to be a king. Saul was just a normal man. Saul was chosen, but this man was touched by God. And you know what happened when Saul was touched by God? The Bible tells me that he was transformed into a new man. My dear friend, cuando entras en la presencia de Dios, nunca más serás igual. ¿Por qué? Porque tu alma fue sacudida, fue tocada por el poder de Dios, por un toque del Maestro. Fuiste tocado por el Dios de la gloria. No fuiste tocado por la sociedad, no fuiste tocado por el mundo, ni las drogas, ni la heroína, ni la cocaína, ni los amigos, ni redes sociales, nada. Fuiste tocado por el poder de un Dios vivo y real, que cuando te toca te sacude. I don't know if you've been touched by God, I encourage you. The day of yesterday, our brother Alfredo told us, not him, but the Lord through him. He said, are you going to be the multitude, or are you going to be like Jairus, touching the glory of God, being in the glory of God, expecting things from God? I didn't come here just to expect things from man. I came here to expect things from the Most High God, donde envía el Señor palabra y vida eterna. The Lord, the King of Kings, is here at this moment. He's in the midst of us at this moment. I dearly believe that the angels, they minister whenever the saints are ministering to Him. I dearly believe that when you minister the heart of God, the supernatural presence comes inside the Shekinah glory, inside this temple. My dear friend, my sister was right. This whole building is the building place only. But what makes this building place so special is when the living God is inside the building place. And when the living God is inside you. Cuando el Señor está dentro de ti. Por eso, la gloria de Dios era accesible a ciertos hombres y mujeres que Dios usó para completar una obra especial. When the Lord touches you, it's for a special mission, for a special purpose, and for some reason. He doesn't touch you just to touch you. He touches you to be a witness. He touches you to be a testimony. He touches you to tell this world that there is a God out there that really truly saves. I remember the first time when the Lord touched me. Over there at the mountains, at the Los Angeles forest. And I remember the first time I told the Lord, and that same day, Lord, I cannot take it any longer. I'm so weak. And that same day I canceled. I rejected the offer to go to the soccer club over there in Long Beach City College. That was my only ticket to be a professional soccer player. And I remember that I told that coach I could not do it anymore. And you might ask why, because within me the Spirit of God was telling me, you have to leave this place. You cannot be here anymore. This is not your passion. This is not your desire. This is not your mission. There is something bigger for you. I touched you. And I know there's some people that play soccer, glory to God, good, professional, they're Christians, I might say. But when the Lord touched me that day, I remember I came to my house, I was crying. I was crying and crying and crying. And I remember that I went to the mountains on un miércoles, fui a las montañas, I went to the mountains. And I remember the pastor asked the whole congregation, at a night, on a Wednesday at 10 p.m. or 11, he told us, who in here, in the midst of us, is so weak? And I remember that I lifted up my hands and I told the pastor, I told her, I'm so weak. And I remember, my dear friends, I've never been touched by God ever in my life. I heard about Him. I've seen others been touched by God. I've seen people cry. But it was different when the mighty God touches you. And I remember that I went on that mountain, we were praying for like an hour and a half, 2 hours. I didn't know how to pray. I was like 3 months in the gospel, in the Christian race.
I didn't know how to pray. I just repeated what everybody else was saying. I heard the brothers pray, and I was like, sí, Señor, amén, Señor, no sé, Señor, amén. And I was like, Lord, but I need you. I need to feel what they feel. I need this overpower. I need this power from above to keep on walking and to not detain myself. To go ahead and to defeat sin and the devil and the world. You have to understand something, Christian. You cannot defeat this world by your own strength. You cannot defeat sin by your own strength. And you cannot, no. You cannot defeat the devil with your own strength. You need a champion. You need the power of God. You need someone that overcame all of those three perfectly. And you know what's his name? His name is Jesus Christ, the Nazareth, the Messiah, the mighty God of Israel. And the mighty God of Israel is right here with us. And he is living within you. He is living within us. And I remember that day when the Lord touched me, I was never the same. And you know what was the first words that I uttered to my brother, because the pastor said, ¿Quién quiere testificar aquí? I was the first one. My friend, when I was touched by the blessing, I was still shaking. I was like this. And the brothers, I was looking at my hands. I was like, what's going on? Why am I still shaking? And I told the sister, why am I still shaking? Es que hermano, es el poder de Dios. Y yo me recuerdo que el pastor dijo, ¿quién quiere testificar aquí? Y yo dije, me levanté, no fui yo, fue un Jonathan diferente, porque yo sé que no fui yo. Y dije, tengo que salir allá abajo, hablando de la ciudad, y decirle al mundo que Jesús es real, que Jesús sí en verdad existe, que Jesús, mi Dios toca, mi Dios liberta. Mi hermano, mi hermana, el mundo está lleno de incredulidad, pero nosotros no creemos en la palabra de un Dios vivo y real, que tiene promesas reales y un Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. I still remember that day, and ever since the Lord touched me, I never stopped evangelizing, because I know where I used to be from. I used to come from agnosticism, close to being an atheist. And I used to remember, I used to doubt in God so much. Is God real? Is God real? Is God true? Is God in the midst of us? And I was like, I don't know, where's God? If he is real, then why this and why that? But when the Lord touched me, I was like, no, God is real. The youth, the young man, the young woman, and Fairfax, and Pomona, and Montebello, and Beverly Hills has to know that there is a God in Israel. And Jesus wants to use you as a living witness of his power. He cannot use anybody that has not experienced his power to testify about him. That's why there's so many people that knows about God, but they don't know God. One thing is to know about him, one thing is to know God. Are you willing to know God and pay the price and give up everything to have a real relationship, a real presence of God upon your life? Are you willing? Are you willing to pay the price? Are you willing to leave it all for Christ? And that's why, dice los sumos sacerdotes, la presencia de Dios se cargaba en un santuario que se movilizaba, donde todos los sumos sacerdotes entraban en el arca y era símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo y podían entrar al lugar santísimo. Quiero pasarme rápidamente los puntos porque el tiempo se me está yendo. Quiero ir a 3 puntos rápidamente. Ministrar el corazón de Jesús, primer punto. 2, cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el 3, cuidado con las oposiciones satánicas para detenerte en cultivar la presencia de Dios. Those are the 3 points. Y rápidamente quiero ir al primer punto que dice: ministrar el corazón del Señor es en la intimidad, en la sinceridad, derramar nuestra alma ante Dios. Ese es cultivar, ministrar en el corazón del Señor. Hermanos, se recuerda cuando Marta y María, cuando Lázaro murió, dice que Marta se paró y dijo: ¿por qué no viniste a tiempo? Pero dice que María, viendo al Señor Jesús, dice que se fue y se postró y lloró
de Dios. Yo no sé cómo usted fue los que de la campaña que tuvimos en 3 allá en el Central, pero yo sé, en ese viernes cuando fui a la campaña, yo sé cómo entré en ese lugar. Estaba desesperado por la presencia de Dios. No podía resistir, estaba trabajando aún a las 8:30, ahí todavía trabajando, y yo no podía resistir más. Y dije, tengo que irme. Hay unas cargas, hay unas luchas en mi mente. Mi alma está haciendo muchos dardos. El maligno me está tirando muchos dardos. Y yo me recuerdo cuando llegué a la casa, me cambié rápido. I just gave my cigarette and I took a bath. And I just came because there was no time. I had to go quick. The time was running. And I remember that I was like, I gotta get to Jesus. I gotta get to Jesus. And I kept repeating that in my mind, in the freeway, going to the house, and the house, getting my car, and driving to the sanctuary. And I was like, I gotta get to Jesus. I gotta get to Jesus. I got to get to Jesus. He is the answer to my soul. Nowhere else can I find the beautiful presence of God. Nowhere else. Nowhere else. I gotta get to Jesus. Have you ever had those moments you're desperate, when your soul is so full of weight, when your heart is failing you, when your soul and your mind is being plagued with many people, demonic darts, and the only one that can hide you from that evil spirit is in the presence of God, where no demon can get in the presence of God, and no sin can penetrate the presence of God. That's why the Christian has to know who to flee to and where to run to. You have to run to Jesus. You have to get to Jesus. He is your only solution and He is your only fortress. Because when you're going to run to Jesus, let me tell you, the world is going to overpower you. Your sinful nature is going to overpower you. Your heart that is deceitful and wicked is going to get to you. And your mind being plagued with evil darts, who are you going to run to? To the president? He's not going to do anything. To the psychiatrist? No. To the neighbor? Perdóname, peor. To the consejero? Te van a dar psicología humana. Tienes que correr al pan de vida. Tienes que correr a la palabra de Dios. Tienes que correr a aquel que resucitó el tercer día. Y lo dice aquella mujer, la hija de Jairo, Talita Kumi, porque la única que puede resucitar las almas se llama Jesús de Nazaret. No one else can resurrect the broken. No one else can mend my heart. No one. I've never met a man or a woman upon this earth that ever touched my heart like Jesus has. I used to have friends in high school, a multitude of friends, to try to feel someone and something. I tried to feel something in my heart, and no one could have filled the gap in my heart. Am I the only one? That you try to fill the gap in your heart because you didn't have Jesus Christ in your heart, and you try to seek for answers. I remember 5 years ago, my mother was in the hospital. This is a mystery, but God used her for this. I used to remember that my mom was in the hospital and I couldn't go to anybody else. I didn't know Christ. I used to go to every teacher of every classroom that I knew of, and I used to sob. I used to let down. I used to let out everything that was in my heart because I was like, my mom, she's in the hospital. And you know what they told me? I feel so sorry for you. Oh, my condolences. Oh, not my condolences, but my sympathies for you. And there was this one teacher, I still remember, they told me, okay, I'll pray for your mother. And the next week he said something that I still have in my mind, in my heart. Prayer doesn't work. That same teacher that told me he's going to pray for my mom, he said prayer doesn't work. I was like, wow, who am I going to run to? And those 4 days, I still remember when my mom was in the hospital bed. When she came back from the hospital on that same day, on that same Sunday, she told me, I'm going to the church. I'm going to worship God. And I was like, Mom, I have to go with you too. And I remember clearly well that at 10 a.m., 11 a.m., my mom went to church and the whole congregation was surprised. And there was like, Sister Sonia. Yes, it's me.
mom was something unique. And I remember that she said, hermanos, pasó al frente de la congregación, hermanos, tengo una buena noticia. Mi hijo se va a entregar a los pies de Cristo el día de hoy. Y no lo va a hacer, mi esposo se va a entregar el día de hoy. And I remember when the Lord came inside my heart that day and hour, I went to school. And I didn't care I was alone anymore. It was something so different for me. People will see me and you're like, you're okay? Yeah, I'm okay. I was feeling the presence of God. I was like, yes, I'm okay. And people were like, you're a loner. I don't care. I have something special within me. And it's the presence of the Shekinah glory. It's the presence of God within the creature that makes the difference in this world. You and I were called to make a difference in this broken, fallen, dark world. We were not called to be the same in this world in sin, disobedience, rebellion, and drugs and druggery. We were called now to be a holy nation for God and to be un portador de la gloria de Dios. Por eso es importante cultivar la presencia del Señor en tu vida. Es importante. Gloria a Dios que mis hermanos fueron tocados el día de hoy. Solamente el Señor sabe lo que está pasando, mis hermanas que fueron tocados. Porque el Señor da fuerzas de la nada, Señor da fuerzas divinas para seguir luchando y peleando la buena batalla de la fe. Es importante que te entres en la presencia de Dios, porque solamente Dios sabe lo que te espera enfrente. Solamente Dios sabe los ataques satánicos que el diablo está tramando enfrente de ti. Y por eso Dios te llena, te capacita, te satura, te habla, te ministra y te habla íntimamente en tu corazón como nadie más. Y por eso, Salmos 72, 5 al 8, no vayan, rápidamente lo leer. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. A Él solamente es mi roca, mi salvación. Es mi refugio, no resbalará. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, mi refugio. Gloria al Rey. Así que, mi hermanos, en Salmos 51:6 también habla de la intimidad con Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todo está en lugar secreto. Como batallas está en lugar secreto. Cómo te paras después de andar en lugar secreto depende de tu cultivar la presencia de Dios en lugar secreto. Por eso es importante, cristiano, amado joven, jovencita, que vayas al lugar secreto. Porque ahí es donde ya no entres en la batalla en el mismo juego de Satanás. Ahora elevas tus batallas al Rey de la Gloria y lo entregas a Él tu batalla y dices, Señor, aquí te entrego esta batalla, aquí te entrego todo lo que soy, aquí te entrego mi alma fatigada y cansada en tu presencia. Por eso, mi hermano, mi hermana, dice el versículo, capítulo 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 2 rápidamente, dice, y la palabra de Jehová escaseaba, no habrá visión, 3:2 dice, y aconteció un día que estando allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Es decir, que este hombre estaba perdiendo la frecuencia, la relación, estaba en su aposento, pero no dice que estaba cerca del altar del Señor. Porque miren lo que dice el versículo 3, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Hermanos, los Elís representan a estos mujeres y hombres, jóvenes, jovencitas, que su lámpara se está apagando. Mi hermano, yo no sé, pero yo voy a ser honesto. Hay momentos en que mi alma, en que un fuego del fuego de Dios a veces necesito encenderla. Hay a veces que cuando mi alma no tengo una pasión, a veces se me apaga la pasión por las almas, por el Señor. Y digo, Señor, renuévame. Señor, satúrame otra vez. Porque mi hermano, yo sé si a usted le ha pasado también. Cuando a veces quieres tener más amor por el Señor, pero no lo tienes. Y quieres amar a
no sabes cómo te desesperas. Y dice, Señor, no te amo como debería. Me recuerdo mi primer amor y ya no es igual. Pero mi hermano, es ahí que tienes que retomar otra vez la postura, entrar en el lugar santísimo y vas a ver un toque de su gloria. Vas a ser renovado. Oh, mi hermano, cuando salí del viernes, esa campaña, no sé cuánto duré en la administración del Señor, porque ya fue el Señor tomándome. No sé si 30 minutos, 40 minutos. Pero cuando salí del lugar santísimo, mi hermano, salí con ardiente fuego en mi corazón. Mi alma ardía del vapor de Dios, del amor de Dios. Porque cuando entras en el lugar santísimo, joven, jovencita, no serás igual. I don't know if someone is capturing this message. I'm going to go on really quickly because the time is running out. Por eso dice en Santiago 1:17, no tiene que ir, rápidamente lo leen. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo que tienes ahorita, Dios te lo derramó sobre tu vida. El amor, el gozo, la paz, la templanza, la presencia del Espíritu Santo, todo es don de Dios, todo es regalo de Dios. Es decir, que no puedes conseguir en el lugar, no lo puedes conseguir en este mundo, lo que puedes conseguir solamente en el lugar secreto. Porque el lugar secreto es entre usted y Dios, entre nadie más, a solas con Dios. A solas con el Rey. Y cuando te metes con el Rey, ¿sabes lo que te va a dar? Cosas grandes, lo que da un rey a un hijo o hija de Dios. Él no te da cosas pequeñas, no. Él te da cosas que no se comparan en este mundo. Él te da paz sobrenatural, no la paz de este mundo. Él te da gozo, no de este mundo, te da gozo sobrenatural. Por eso el Señor dice que el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. I know somebody's capturing this message. But that's why este mundo anda como vagabundos, buscando dónde encontrar la paz, el amor, la serenidad. Y no lo hallan en la presencia del Señor. Ahí van a hallar el amor perfecto que echa fuera todo temor. Y ese amor no se compara con lo que da este mundo. You cannot find in this world, I'm sorry. You cannot find it. I love my mom so much, I loved her to death. I love my dad so much, I love him too. I love my brothers, but I cannot even find it from them. I can only find it in Jesus Christ. I can only find it on my knees whenever I cry out to God and say, God, I need you. As the preachers once said, I need to bring out the heavy guns. I need to tell my father, but I need to tell him, I need you. That's not even gun. Because prayer is not only defense, it's offense. You have to attack in prayer. You have to regain your strength in prayer. You have to be refreshed in prayer. You have to receive divine messages in prayer. You have to receive the first touch of God in prayer so you can get back out to this world and keep on fighting the good battle of faith. You cannot fight this war with your flesh. You're going to lose. Martin Luther King once said it. I love it when he said this. Hate is too much of a burden to bear. I'd rather stick with love. He said that. Hate is too much of a burden to bear. El segundo punto, dice el segundo punto, cultivando la presencia de Dios. El primer punto era ministrar el corazón de Dios. El segundo punto es cultivar la presencia de Dios. Y resultado de estar lejos de la presencia de Dios, el líder presenta a un sacerdote que dejó ministrar el corazón de Dios, tomando en boca las cosas sagradas de Dios. Y dice, y la palabra del Señor escaseaba, no habría visión con frecuencia. Resultados de no estar cultivando la presencia de Dios: hay falta de visión, no hay más santidad, no hay más oración, hay apostasía, hay falsa doctrina, hay comodidad, hay pérdida de pasión, hay ministros que pierden el deseo de buscar a Dios y ya nos separan por la verdad bíblica.
Y eso lo estamos viendo en todas partes de América, lamentablemente, no más en Los Ángeles. Ministros quienes antes estaban en la presencia de Dios y ahora ya no ministran como antes. Siervos de Dios que antes tenían el fuego de Dios, la unción de Dios, el respaldo de Dios, ya predican sermones de la mente, ya no en sus corazones. Pastores, siervos, siervas de Dios que antes ministraban en el altar y ya no son lo mismo. Porque han perdido el toque de Dios, han desenfocado su mirada del Maestro, han perdido el amor a las cosas sagradas. Y hoy es el día de renovar, de que entres en la presencia de Dios. El día de hoy, joven, jovencita, a todos, el Señor nos está hablando. Vuelve al lugar secreto, vuelve a cultivar la presencia de Dios en oración. Vuelve. ¿Quién más te va a poder amar como mi Jesús? ¿Quién más? Dime. Nadie. ¿Quién más te podrá dar regalos grandes como te da mi Jesús? Nadie. ¿Quién más te podrá tocar el corazón como únicamente lo toca Él? Nadie. ¿Y quién más podrá hacerte derretir en su presencia, que sales danzando y hablando en lenguas y hasta aún con una visión nueva? ¿Quién más te va a poder hacer eso? Solamente Cristo. Seek Him because He loves you. Seek Him because He has something different, He has something divine for you. And seek Him because He loves hearing your voice. He loves hearing your voice. That's the major lie of the devil, that when he puts in our minds, he doesn't hear you. You're annoying. Your prayers are repetitive. Your prayers are useless. Your prayers are nothing. You see, you prayed a lot and nothing happened. You see, those are lies of the devil. You see, you fasted for 2 days, 5 days, and you see you saw nothing. Lies of the devil. He does something inside of you mysteriously when you seek Him in the secret place of the Most High. You may not see it right away. But months later, weeks later, years later, you're going to see what you cultivated in the presence of God. You're going to see it months or years or weeks later. But the blessing has to come. The blessing of God has to come. But don't give up in praying. Don't give up in speaking to God, because the blessing has to come. The blessing has to come down from heaven to earth, and it's going to come directly to you, not to anybody else, but to you, so that you can be a blessing to the souls. That's what God blesses us, to be a blessing to all of us, to one each other. That's why, rápidamente, ya se me está acabando el tiempo. Oposiciones satánicas, el tercer punto. Dije que no quería predicar mucho el día de hoy. Creo que el Señor quiere ministrar al pueblo del Señor y dar tiempo a la administración. Oposiciones satánicas para tenerte cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, dice, vamos rápidamente para terminar, Jueces, capítulo 16. No sé si alguien conoce esa historia. Judges, chapter 16. There's a beautiful way that the Lord revealed this to me. That whenever you enter the presence of God, the devil will always try to set up a satanic warfare, a satanic destruction to try to get you away from the secret place. Judges chapter 16, verse 16 to 22. Oposiciones satánicas. Para que te detengas de cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando entras en la presencia de Dios, ahí nadie más te podrá tocar, ahí nadie más te podrá acusar, ahí nadie más te podrá hacer daño. Por eso el diablo sabe que cuando entras en la presencia de Dios, se acaba todo. Why do you think your prayer life is being battled to the death? Why do you think your prayer life is being battled? So that you can reduce your prayer time, you can reduce your intimacy, you can reduce the passion of God. Because the devil, what he mostly hates is men and women of prayer, and most of all, men and women with the fire of God inside of them. You know who has caused many revolutionary revivals upon this world? Men who were in prayer.
women who were in prayer, and men and women who were touched by the almighty presence of God. And wherever they went to go testify about the presence of God. Nothing could detain them, not even the devil, the circumstances, not even food, not even shortage of economy. They were on fire for God because they knew that their home was not here. They were just pilgrims and they were going to go to eternity one day. Bendito sea el nombre del Señor. Rápidamente quiero ir aquí para terminar. Pero hay quienes quieren quitarnos esta la presencia de Dios, alejarnos de su presencia. Quieren que nuestras almas se reduzcan, escucha bien, se reduzcan nuestras almas al mortal angustia, como le pasó a Sansón, y que seamos como los demás hombres mortales sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Rápidamente lo leo. Jueces 16 a 22. Look what the story says really quick. Y aconteció que presionándole ella cada día, hablando de Dalila, con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó a la baja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los que... Es decir, que adentro de nosotros, usted y yo, tenemos una arma sobrenatural. Tenemos la presencia de Dios. ¿Sabes cómo el pueblo de Israel salía a las batallas? Siempre se salían con el arca del pacto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que cuando cargan la presencia de Dios, ahí siempre hay victoria. Cuando tú y yo cargamos la presencia de Dios, donde quiera que vayamos, siempre va a haber victoria. Lo que me capta atención es como dice este siervo. Y dice: si fue rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Quiero que meditemos un poco en esto, ya voy a terminar. El Espíritu del Santo de Dios que está en nosotros, como dice esa palabra que ya dijo nuestro hermano Rufo en el principio. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahora ya no tenemos que cargar el arca como lo hacían en el Antiguo Testamento los levitas y los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Ahora la presencia de Dios te carga a ti y tú cargas la presencia de Dios donde quiera que vayas. Our Lord someone to praise God. Ahora usted tiene la presencia de Dios en ti. Y por eso no tan fácilmente te podrán penetrar, porque hay alguien que vive en ti y se llama Cristo Jesús, se llama el Cordero de Dios, se llama el Rey de la Gloria. Él vive en ti. Y por eso, mi hermano, mi hermana, dice el 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó a la baja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí. ¿Por qué cree que el Señor, que el diablo quiere pelearte? La oración, porque Él sabe que la fuerza se apartará de ti. Y dice, y no nomás eso, y me debilitaré y seré como todos los hombres mortales. Hablando, actuando carnalmente, actuando como mundanos, actuando como mortales sin el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, yo no sé si usted cree esto, pero nosotros los cristianos somos como portadores de la gloria de Dios. Somos como criaturas sobrenaturales, hermanos. Hermanos, es verdad. Somos hijos de un rey. Somos criaturas sobre lo natural. Y vemos cosas extraordinarias, fuera de lo normal. Por eso el mundo no puede captar al cristiano. Este está loco, este porque se ríe mucho, este porque está sonriendo mucho. Es porque Cristo me ama y Cristo te ama y Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que sonríe, que Cristo te ama. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a terminar 18 adelante. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón. A veces el diablo, mi hermano, que se reprenda, va a ser
todo lo posible para mandarte dardos tras dardos, tras dardos y tras dardos. No sé si soy el único, para querer debilitarte hasta que mueras. Pero es el que tienes que correr al lugar santísimo, y es el que tienes que agarrar la espada del Espíritu Santo de Dios y batallar contra Satanás y sus huestes satánicos. Mi hermano, al diablo no lo podemos vencer con nuestra mente ni con nuestro cuerpo. Lo podemos vencer solamente en oración, en ayuno, y la palabra de Dios es solamente. Dime, ¿quién más venció al diablo sino que Jesús el Cristo? A un soldado venció al diablo, no. Pedro no, Juan no, Pablo tampoco. Pero había alguien en Pablo, en Pedro, en Jacobo, en Juan, ahora en ti, ahora en mí, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice la palabra: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia no sea de los hombres, sino del poder de Dios. Tenemos un tesoro especial, y el diablo te está queriendo sacudir, te está queriendo matar y quitarte el tesoro que cargas en ti, y es la presencia de Dios. Guarda hasta la muerte ese afecto que tienes por el Maestro, guárdalo. Guarda esa pasión que tienes por el Maestro, porque créeme que el diablo te va a querer quitar a toda costa. Y yo no quiero que mi Jesús sea parte de mí, porque yo quiero tener su presencia, como dijo Moisés. Si tu presencia conmigo no va, Señor, no me saques de este lugar ni me quites de aquí. ¿Sabe por qué? Porque dice que la presencia de Dios andaba con el pueblo de Israel de día y de noche, y que dice que las sandalias de los israelitas no se desgastaban y su ropaje no se pudría. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te llevará